Bueno, el tema que me han dado para combatir es la enfermedad ulceropética. Mm, Ya, uy, perdón. Ya, ahora sí. Ya, ok. Bueno, pero hay que definir que la enfermedad ulceropéctica o la lesión de la mucosa del tracto gastrointestinal se define como una lesión mayor de 5 milímetros de diámetro y que tenga una profundidad hasta la muscular y mucosa. Tenemos una imagen de las capas de las capas del epitelio de la mucosa gástrica y vemos, ya reconocemos la capa terminando la mucosa, el límite es la muscular y mucosae. Después viene la submucosa, la plano musculares y la serosa. Para definir como úlcera, tiene que llegar al mínimo hasta al plano de la muscular y mucosae. Las lesiones menores se definen erosiones. Bueno, y de estas lesiones, la localización más frecuente es en el estómago y en el duodeno en la primera porción. También para recordarles que una de las complicaciones más importantes son las hemorragias. Con respecto a la patogénesis, la causa más importante por lejos es la presencia de la infección por Helicobacter pylori y el consumo de antiinflamatorios no esteroideos. El Helicobacter pylori ya lo conocemos, esta bacteria gran negativa microaeróbica. El 90% es responsable del 90% de las úlceras duodenales y el 70% de las úlceras gástricas. Hay un grupo de personas que son vulnerables, que tienen mayor riesgo, los que usan los pacientes diabéticos y los que usan anticoagulantes. Con respecto a los antiinflamatorios no esteroideos, tiene que ver con la vía de la ciclooxigenasa y está en relación a la disminución de las prostaglandinas. Recuerda que las prostaglandinas tiene que ver con la producción de la secreción de moco, bicarbonato y con el flujo sanguíneo en la submucosa. Acá tenemos un cuadro donde vamos a mostrar la marcada diferencia. Aquí tenemos las úlceras duodenales, las úlceras gástricas, de las úlceras duodenales del 90 al 95% responsable de Helicobacter pylori y en las úlceras gástricas del 60 al 80%, siempre seguido por la asociación a los antiinflamatorios no esteroideos. Hay otras causas que son menores porcentajes, ¿no? Bueno, ¿y cómo así? ¿Qué pasa con el Helicobacter pylori? Es un bacilo gran negativo microaeróbico, espirilado, flagelado en su polo, que le permite la movilidad. Produce una enzima, la enzima ureasa. Esta enzima induce un ambiente alcalino a su proximidad y, y esto permite que superviva por debajo de la mucosa. Aumenta la concentración de hidróxidos de amonio, ejerciendo un efecto directo sobre el epitelio gástrico. Mira, aquí tenemos la presencia del Helicobacter en el antro gástrico que condiciona lesión en las células D antrales, que son las responsables de producción de somatostatina, y estas que son las inhibidoras de la secreción gástrica. Entonces, la lesión de las células D va a condicionar una hipercloremia. Esta hipercloremia en el bulbo va a ser agresivo y va a condicionar las úlceras duodenales. Ahora, ¿qué pasa con la presencia del Helicobacter pylori en el cuerpo y fondo? Va a ser lo contrario, va a ser una hipocloremia y va a generar que las bacterias aumenten, proliferen y producen lesión directa. Y va a producir pérdida de las células parietales y eso va a conducir a úlcera gástrica. Bueno, la evolución natural de la presencia del Helicobacter en la mucosa gástrica tiene varios caminos. En el tiempo, mucho tiempo, incluso dicen que la infección del Helicobacter es desde la infancia, va a condicionar una gastritis que puede incluso llegar a ser asintomática y muchas personas llegan a fallecer sin saber que tienen Helicobacter, pero otras siguen otra guía de la lesión gástrica, atrofia gástrica, pasando por diferentes estadios de modificación de la mucosa gástrica, metaplasia, displasia, y va a evolucionar eventualmente hasta cáncer gástrico. Bueno, y con respecto a los AINES, tiene dos efectos. Un efecto sistémico,
que tiene que ver con la inyección de la enzima ciclooxigenasa, la COX-1, que reduce la síntesis de prostaglandinas. Y esta que es responsable del moco, del bicarbonato y la progresión de las células de la mucosa y el flujo sanguíneo. Pero también los antiinflamatorios tienen un efecto local, un efecto tópico. Disminuye produce una disrupción, alteración de los componentes de los fosfolípidos de la mucosa. Lesiona las células gástricas y produce un fenómeno de atrapamiento iónico. Ese fenómeno de atrapamiento iónico va a producir una lesión mitocondrial que va a generar a la larga muerte celular. Y la muerte celular va a evolucionar a atrofia y la formación de úlceras. Bueno, hay otras causas de la génesis de las úlceras gástricas o úlceras pépticas. Hay inducidas por drogas, en el efecto de la cocaína produce isquemia. Hay infecciones por virus, por herpes y papillomavirus, generalmente en pacientes inmunocomprometidos. Está asociada a una hipersecreción ácida. En ejemplo, hay una condición síndrome de Solingen-Edison, donde hay una secreción anómala de ácido. Son gastrinomas productores de ácido de exceso. Hay úlceras por estrés, estos están relacionados a los pacientes críticos, a los pacientes en UCI. Hay una inflamación gástrica crónica, una gastroenteritis eosinofílica, en enfermedad de Crohn, y también hay un grupo que son idiopáticos, ¿no? Que no se llega a determinar la causa. Bueno, en la génesis de la úlcera gástrica tenemos factores protectores y factores tóxicos. Los tóxicos, ya hemos hablado de los ANs, del Helicobacter pylori, pero también puede generar las sales biliares, el ácido clorhídrico, la pexina. Bueno, hay una relación con el grupo sanguíneo O, el tabaco, el alcohol y la dieta. Y los factores protectores que te van a disminuir el riesgo de úlcera gástrica va a ser la secreción de moco, el porcentaje de bicarbonato, el flujo sanguíneo en la mucosa gástrica y la prostaglandina. La prostaglandina E2 inhibe la secreción hacia las células parietales. Bueno, y con respecto a la clínica. Con respecto a la clínica, el 70% de los pacientes con enfermedad ulceropéptica no tienen síntomas, son asintomáticos. Generalmente se asocia al consumo de aire. Pero puede haber a dolor abdominal, el 80% son epigástricos, generalmente con derecho o izquierdo. El dolor clásico típico es un dolor epigástrico que se genera 2 a 5 horas después de las comidas con lo referente a los úlceras duodenales. Y también en las noches, de 11 de la noche a 2 de la mañana, porque como ya no hay alimento que pueda amortiguar la cantidad de ácido, se vuelve más sintomático. ¿No? Eso es lo clásico relacionado con los alimentos. Ahora, cuando genera una úlcera, pues un proceso de cicatrización y repliegues que va a producir, generalmente la en el canal pilórico va a generar dolor epigástrico, hay saciedad precoz, el dolor aumenta con la comida, hay intolerancia a alimentos grasos, puede haber náuseas y vómitos. Y con respecto al diagnóstico, el gol estándar para el diagnóstico de la enfermedad ulceropéptica es la endoscopia digestiva. La endoscopia es importante, tiene una sensibilidad de 90%. ¿Y por qué no es 100%? Pero que depende del operador, depende de la condición del paciente, depende de la preparación del paciente, pero el 90% llega a un diagnóstico. La técnica de diagnóstica de elección y además permite tomar biopsias para detectar el Helicobacter, permite diagnosticar y hacer terapéuticas. El protocolo SIGNE es un protocolo que hemos uniformizado para tomar muestras en ciertos puntos del estómago. Bueno, cuando tenemos un paciente con hemorragia digestiva, lo primero que deberíamos hacer es clasificarlo. Una vez que hemos visto un paciente que hay evidencia de sangrado, hay que clasificarlo. Hay que clasificarlo con la escala de Glasgow-Blackthorne. Esta es una escala un poquito larga, pero es realmente sencilla. Ve los valores de urea, cada valor va a tener un puntaje diferente. Ve los valores de hemoglobina, cada uno tiene un puntaje diferente y van a ver de varones y mujeres. La presión arterial, cada un rango tiene ciertos valores.
Y hay otros marcadores como el pulso mayor de 100, la presencia de melena, ya que tenía un síncope y que tengo una enfermedad hepática previa o falla cardíaca. Bueno, la situación es que tienen diferentes valores, ¿cierto? Tú no tienes que tener de 0 a 1 para, o sea, todos los pacientes que tienen de 0 a 1 son pacientes de bajo riesgo. Acá hay una, acá hay un error, perdón. Los pacientes que tienen 0 a 1 son de bajo riesgo. Acá está equivocado, ¿no? Es bajo riesgo. Y los que tienen más de 2 es de alto riesgo. Y tiene que ser, y tiene que ser intervenido. Una vez que hacemos la endoscopía, podemos encontrar las úlceras en diferentes presentaciones. Y para eso lo clasifica, tiene una clasificación que se llama Forrest. La clasificación de Forrest, Pero no se le escucha. pero vamos a repetir la última parte, ¿ya? Creo que no se había desconectado el micrófono. Con respecto a la clasificación de Forrest, tenemos el Forrest 1A y 1B, que es el sangrado activo. En el sangrado activo, en el 1A es un trazado a chorro y en el 1B es un sangrado en mapa, en baba, babeante. En el 1A, el riesgo de resangrado es del 90% y en el 1B y desciende al 80%. Por eso es que en el Forrest 1A y 1B se tiene que intervenir, se tiene que hacer terapia endoscópica. En el 2 puede ser 2A y 2B. El 2A es un vaso visible, una úlcera, un vaso visible, que tiene un riesgo de sangrado de 40 al 50%, y en el 2B es un coágulo herido que tiene un riesgo de 30 a 35%. En estos casos también se refiere a intervenir. El problema es en el 2B. En el 2B se sugiere remover el coágulo y ver qué hay dentro. Puede ser que ver el, el que le sigue, que es la mancha de hematina, o un vaso visible. Entonces se tratará como el estadio que se vea después del coágulo. En el estadio 12 es la úlcera visible con manchas de sangrado reciente, pero no hay vaso visible, no hay sangre. Este tiene un riesgo de sangrado de 10 a 15%. Y el último estadio es el estadio 3, que es fibrina. Es una fibrina sólida, sin evidencia de sangrado reciente, pero tiene un riesgo de resangrado de 3 a 5%. En el 12 y el 3 no se da tratamiento, o sea, tratamiento endoscópico, o sea, tratamiento para la dispepsia, para la gastritis. Bueno, acá tenemos un algoritmo en el cual, si tenemos un paciente con hemorragia digestiva, le hacemos la evaluación de Glasgow. Tenemos desambulatorio con tratamiento de inhibidores de bomba o antiácidos. Si tienes una evidencia de sangrado y le haces una clasificación, si se encuentras más de 2, tiene que ser internado, hospitalizado. Luego, ¿qué es lo que tienes que hacer? Una reanimación hemodinámica. Hay que pasarle fluidos. La cantidad de fluidos necesarios para estabilizarlo hemodinámicamente. Se tiene que transfundir sangre si es que la hemoglobina está por debajo de 7. ¿Ya? Pero acá hay un pequeño detalle. Si el paciente es cardiópata o enfermedad renal crónica, la hemoglobina tiene que estar por encima de 8. Si el paciente tiene la hemoglobina del 7, le tienes que transfundir hasta llegar hasta 7 a 8. Y si es cardiópata y tiene menos de 8, le tienes que pasar sangre hasta llegar de 9 a 10. Es por su condición hemodinámica.
Luego se recomienda administrar eritromicina 30-90 minutos antes de la endoscopía. Esto va a ser aumento del vaciamiento gástrico. Pero esta eritromicina es endovenoso y en el Perú no lo tenemos disponible. Podemos usar metoclopramida, que no es lo mismo, pero ayuda en algo. Una vez que hemos hecho todo con el paciente, iniciamos tratamiento endovenoso y BP a dosis alta, 80 miligramos de omeprazol, que son 2 ampollas completas. Y le seguimos una bomba de infusión de 8 miligramos por hora en infusión continua hasta 72 horas. Una vez que ya hemos estabilizado hemodinámicamente estable, dentro de las primeras 24 horas, decidimos hacer endoscopía. Con respecto a esto, hay endoscopía urgente, hay temprana y tardía. La endoscopía urgente no se recomienda. O sea, si tú le haces la endoscopía en las 2 primeras horas o en las primeras 24 no hay diferencia, pero si el paciente está inestable hemodinámicamente sí puede empeorar su salud. O sea, dentro de las primeras horas del primer día se puede hacer la endoscopía mientras el paciente está estable. Una vez que se le hace la endoscopía, tenemos dos, dos cuadros, que tenga alto riesgo y que tenga bajo riesgo de resangrado. Los de alto riesgo es el Forrest 1A, 1B, el Forrest 2A y el Forrest 2B. Y el de bajo riesgo es el 2C y el 3. ¿Ya? Con respecto al alto riesgo, si es 1A, 1B, lo que sí tienen que hacer es inyectar con adrenalina a través del endoscopio. No sé si ustedes han visto en el servicio de gastro cómo podemos inyectar soluciones a través de un inyector en sus 4 cuadrantes y asociarle una terapia mecánica térmica endoscópica. Se sugieren 2 mecanismos. En el 1A y 1B, en el 2A te dice que puedes usar monoterapia, pero te lo deja abierto a agregarle inyección de adrenalina. En el 2B, lo que recomiendan es sacar el coágulo. Saquen el coágulo y dependiendo de lo que encuentran, lo tratarán como 2B o 2A o 2C. Luego de haber terminado la terapia endoscópica, hay la terapia postendoscópica, que consiste en darle inhibidores de bomba de protones a dosis altas por 72 horas. Luego pasas a vía oral 2 veces al día por 2 semanas, seguida de 1 vez al día. Si es que hubiera resangrado o sangrado persistente, se vuelve a hacer endoscopía por una única vez. Se usa clics, aerosoles en polvo. Si no mejora con eso, se usa embolización, o sea, es un cateterismo y se ubica el punto de sangrado y se emboliza. Y el último de los recursos es la gastrectomía subtotal o gastrectomía total. Por el otro lado, si el paciente es bajo riesgo, de Forest 2 CO3, no requiere el cambio endoscópico, todo el tratamiento con un IVP, una dieta correcta, y hay que diagnosticar y eliminar el Helicobacter pylori. Obviamente, si ahí está el Helicobacter, que es la causa de la hemorragia digestiva, tiene que ser eliminado. Ya han tenido una charla sobre tratamiento erradicador del Helicobacter pylori. Pero si el Helicobacter pylori negativo, se sugiere inhibidor de bomba por 8 semanas cuando es úlcera gástrica y 4 semanas para volver las dudas. ¿Y cuáles son las complicaciones que puede dar después de una úlcera? La complicación más frecuente es el sangrado, es la más común. Se puede presentar como hematemesis, cuando es la expulsión de sangre por la boca, o melena, cuando es la expulsión de sangre digerida por las heces. Característica es negra, brillosa, alquitranada, es pegajosa, huele muy mal. Ahora, cuando el sangrado es masivo, hay una úlcera que está sangrando grandes cantidades, lo que se va a ver la eliminación por vía rectal se llama hematoquesia. Es una mezcla de sangre con coágulos. No llega a ser melena porque no le da tiempo, no le da tiempo al jugo gástrico a digerir toda la hemoglobina. Ahora, cuando el sangrado es masivo puede haber también hipotensión ortostática.
Bueno, otra de las complicaciones es la obstrucción de salida gástrica. Cuando la úlcera es en el canal pilórico duodenal, va a haber saciedad, anorexia, vómitos, retención y pérdida de peso porque no va a pasar los alimentos, ¿no? Hay una cicatriz en el canal gástrico y va a condicionar imposibilidad de pasar los alimentos. Otra de las complicaciones es la fistulización. La fistulización es que a través de la úlcera genera una comunicación con otras estructuras. Puede ser con el colon, gastrocólicas, con el duodeno, duodenocólicas, y estos se van a presentar heces, con el aliento a heces, ¿no? Es halitosis, o vómitos fecalodeos. Puede haber diarreas postprandiales y pérdida de peso. Ahora, la fístula también no es solo con otra parte del intestino, también puede ser una fístula con un órgano adyacente y va a producir un absceso. También puede comunicar el estómago con una estructura vascular o el duodeno con una estructura vascular que se llama fístulas aortoentéricas, ¿no? Son catastróficas. Después, la fístula que puede generar con la vía biliar, que puede producir obstrucción y hemovilia, sangrado por vía biliar. Otra de las complicaciones son las perforaciones que se dan de los alveolos. Entonces, cuando se abre paso a través de la úlcera del contenido gástrico hacia la cavidad abdominal. La triada típica es dolor abdominal, taquicardia y rigidez abdominal. Acá tenemos un esquema de las complicaciones, las hemorragias, cuando pasan la mucosa, llegan a los planos vasculares. La perforación, cuando hay salida de contenido gástrico a la cavidad peritoneal. La fistulización, que hay comunicación con otros órganos, con el colon, con las arterias. Y la obstrucción es debido a la úlcera en el canal gástrico, en el antro, va a producir repliegues que va a evitar el vaciamiento gástrico. Bueno, muchachos, eso es. Hola, buen día. Eso es lo que les he querido presentar sobre enfermedad ulceropéptica. ¿Tienen alguna pregunta?